Lo desarrolla en muchos casos gracias a su motilidad, a una motilidad especial que tiene, que le permite hacer que los segmentos se hagan mucho más pequeños, mucho más, que se fragmenten mucho más pequeños. Movimientos especiales que, a diferencia del estómago, permite prácticamente licuar cualquier alimento que se haya quedado aún en trozos a partir del estómago. Y me refiero en tamaños relativos para la capacidad de absorción, no en macro, ¿no? Si yo hablo de pedacitos, de repente ustedes piensan pues un pedacito visible, ¿no? Pero recuerden ustedes que para que un nutriente pase del estómago al duodeno debe tener un tamaño máximo de ¿cuánto? 1 milímetro de diámetro, ¿verdad? Son pequeños, pero aún así ese milímetro es gigante para las células del enterocito, porque no lo puede absorber, tiene que fraccionarlos a nivel de moléculas. Recuerden que no absorbemos almidón, no absorbemos glucógeno, lo que absorbemos es glucosa, es fructosa, es la lactosa, la molécula, que se mide pues, en peso molecular, ¿no? En nanómetros. Imagínense ustedes reducir ese milímetro a esas dimensiones implica un movimiento mucho más intenso por parte del intestino. Una vez que ha podido, o mientras realiza la función de escisión, de partición, de digestión, hace una mezcla de todos los nutrientes que están ingresando al intestino. Esta mezcla básicamente se refiere a que cada partícula que ha pasado al intestino pueda tener contacto con las enzimas. Imagínense ustedes una partícula de 1 metro de diámetro, conformada a su vez por varias células, por varias moléculas. Si yo riego esa partícula o esa estructura, la riego con agua, se va a mojar solo las que están en la superficie, las que están en el interior no. Ahora imagínense que esa estructura de 1 metro es de 1 milímetro. Sigue habiendo moléculas internas que no se van a estar en contacto con esa sustancia que estoy regando. En este caso, el tubo pancreático, el tubo intestinal, va a entrar en contacto solamente con una superficie. Por lo tanto, necesito partirla para que entre en contacto en la parte interna y se pueda decidir las moléculas. Eso se logra mediante esta mezcla, este movimiento que permite la mezcla con los jugos intestinales. De esa manera, los nutrientes ya listos para ser digeridos se exponen a la mucosa. Recuerdan ustedes que la mucosa tiene una particularidad muy especial, que esos pliegues intestinales, las vellosidades intestinales y las microvellosidades intestinales aumentan el área de contacto del intestino con los nutrientes. Se dice que si nosotros estirásemos el intestino incluso hasta el nivel de las microvellosidades, el área de absorción total sería de aproximadamente 200 metros cuadrados. 200 metros cuadrados. Para algunos autores van a encontrar hasta 300 inclusive. Pero 200 es bastante. Miren ustedes, esta área, ¿cuánto le calculan? El área de esta aula. ¿Cuántos metros tendrá esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Y aquí, hacia allá, unos 15. Si hay 20 por 8, 150 metros cuadrados, ¿no? O sea, la capacidad de absorción del intestino es mucho mayor que esta. Imagínense. Pero todo eso cabe en un espacio pequeño, gracias a que se van plegando, ¿no? Como las colas en los bancos, ¿no? Hacen el serpentín y la cola que puede durar de una de 4 o 5 cuadras se reduce a unos cuantos metros. Ahora, esta motilidad al mismo tiempo permite la propulsión. O sea, no solamente el ablandamiento, la partición de las partículas, sino también permite que siga un flujo, un trayecto hacia el colon, sobre todo aquellos nutrientes que no son digeribles, ¿no? Esos que tienen 2 milímetros que pasan en la parte final del proceso digestivo del estómago, ¿recuerdan?
Al final, cuando ya pasó todos los nutrientes, aparece un movimiento gástrico que ayuda a que los alimentos no digeridos en el estómago pasen, que son la celulosa. Este mismo alimento, que tampoco se va a digerir a nivel intestinal, va a seguir pasando y se va a ir hacia el recto, el colon. Entonces, esta profunción es otra función importante del intestino delgado. Hablamos en el intestino, para que ocurra esta motilidad, de una frecuencia de ondas lentas que van generando un ritmo de contracción para lograr que los alimentos fluyan en un solo sentido. Y estas ondas lentas varían de acuerdo a la zona o a la porción del intestino. En el duodeno la frecuencia es de 12 por minuto, en el ilio 9 por minuto. Así que imagínense que conforme se va alejando del estómago, las ondas lentas se van haciendo menos frecuentes. ¿Y esto tendrá alguna utilidad? ¿Tendrá alguna razón de ser, creen ustedes? Porque 12 en el duodeno y 9 por minuto en el intestino. Correcto. Ahí se da más absorción, ¿no? En el duodeno, básicamente se empieza a secretar todo el jugo pancreático, la bilis, hay un proceso de mezcla, y ya pasa más preparado para que a nivel del ilio empiece a absorberse con mayor facilidad. Y además el ilio, recuerden que es mucho más grande que el duodeno, ¿verdad? El duodeno, ¿cuántos centímetros tiene aproximadamente? 25 centímetros. Le pusieron duodeno porque tenía 12 pulgadas, las medidas de esa época, ¿no? 12 unidades. En centímetros son como 25 centímetros más o menos. Ahora, esto es una contracción para propulsar o para cementar los alimentos, vamos a ver esos conceptos ahora, pero hay otro estímulo de movimiento intestinal que se da cuando no hay alimentos en el cuerpo. En el espacio interdigestivo, cuando no comemos nada, el intestino también se mueve, y se mueve gracias a este complejo miocléptico migratorio. Este complejo migratorio es estimulado por el sistema nervioso autónomo y también por el sistema nervioso endógeno, que tiene como finalidad producir movimientos de limpieza del intestino. Es decir, yo dejo de comer, pasa todo el alimento, llega a su destino después de 2 o 3 horas, y en ese momento el intestino empieza a moverse en base a este complejo con la finalidad de terminar de limpiar todo el tubo digestivo. Así como en el esófago existían los movimientos secundarios que hacían que se limpie y baje todo lo que pudo haber quedado, igual el intestino también. Entonces, funcionalmente, fisiológicamente, el intestino se limpia solo. El intestino delgado se limpia solo. El esófago se limpia solo. El estómago se limpia solo. Así es que tiene sentido la expresión de púrgate para que te limpie el estómago. Hay esa idea. En algunas familias, inclusive religiosamente, cada 3 meses, cada 6 meses dan la santa a los hijos para limpiarles el estómago. Que le van a limpiar, que normalmente se limpia, a ver que esté enfermo, ¿no? Pero se esté moviendo. Entonces, y ahora vamos a ver cómo el colon también funciona muy parecido. Estos complejos migratorios aparecen cada 90 minutos. Son movimientos de contracción que van propulsando los restos alimentarios hacia el colon. Una consulta, ¿los complejos mioclépticos estaban liderados por el sistema nervioso entérico? Por el simpático, el autónomo y el entérico. Sí. Todo el sistema estimulante a nivel del intestino tiene que ver con ello. Incluso algunos de ustedes van a encontrar que los complejos migratorios pueden estar mediados por algunos péptidos macroactivos, algunas hormonas. Hay muchas preguntas respecto a este complejo migratorio, muchas sin respuesta. Aún no se conoce con exactitud, muchas de ellas son teorías que tienen cierto sustento,
pero que no están definitivamente consolidadas con un conocimiento inamovible, ¿no? Está todavía en investigación. Entonces decíamos la inervación, que es lo que motiva esta movilidad intestinal, está dada por la inervación parasimpática, mediada por el vago, y como todo el intestino, pues está, lo que hace es aumentar la movilidad, estimula la contracción del músculo, y la inervación simpática, que lo que hace es disminuir esa motilidad. La inervación simpática está dada por los ganglios celíacos y el mesenterio superior. En el caso del parasimpático hay que tener en cuenta un aspecto importante, y es que si bien la mayoría de los mediadores de este sistema nervioso, que es la vía colinérgica, también hay algunos mediadores que son las peptidinérgicas, los péptidos. Y ahí tenemos en la cabeza el péptido intestinal vasoactivo, tenemos las encefalinas y la famosa motilina, ¿no? Que es una de las más relevantes en cuanto a la movilidad intestinal, inclusive del estómago, como vimos la clase anterior. Finalmente, esta inervación va a generar movimientos, tipos de contracción en el intestino, que son básicamente dos: contracción segmentaria y contracción peristáltica. Entonces, disculpe, ¿la motilina es considerada una hormona o una sustancia neuroquímica? Una hormona, la motilina como una hormona, porque actúa lejos de la zona de producción, ¿no? Entonces, la movilidad del intestino delgado, en uno de sus subtipos, es la segmentación. ¿Qué ocurre en la segmentación? Este es el intestino. Llega un estímulo de distensión por un bolo último o una cantidad de elementos. Esto genera una pequeña distensión de esta zona y automáticamente un reflejo. Ese reflejo hace que esta porción se contraiga. Al contraerse, divide este quimo en dos porciones, ¿no? Una porción anterior y una porción posterior. Al dividirlas, luego esta porción que se ha contraído se relaja, se distiende, y las dos porciones se vuelven a unir. Entonces las parto y las junto, las parto y las junto. Y en cada una de estos movimientos va mezclando el quimo. Las dos partes se van mezclando y terminamos cumpliendo con esta función de mezcla. Entonces, las contracciones de segmentación tienen como objetivo mezclar los alimentos. En esa mezcla, las partículas se van haciendo mucho más pequeñas. ¿Por qué? Porque si yo revuelvo un quimo, lo revuelvo, las enzimas que estaban actuando sobre la superficie de ese quimo ahora van a actuar en la parte media, en la parte interna. Entonces esas partículas ahora se van a transformar en moléculas cada vez más pequeñas hasta llegar a las moléculas absorbibles, ¿no? En este caso la glucosa si es glucógeno o triglicéridos si es grasa. Entonces esta es una de las funciones digamos que facilita el mecanismo de absorción. Algo que tiene que tener presente es que estas contracciones de segmentación no propulsan, es decir, no genera que avancen los alimentos. Imagínense ustedes, si yo estoy tratando de mezclar y al mismo tiempo lo propulso, la mezcla no me va a durar mucho. Porque conforme avanzo, voy a mezclar cada vez menos, ya está llegando al color y no lo he mezclado. Entonces, es mezclarlo ahí una y otra y otra y otra vez, hasta que se puedan absorber los nutrientes. Entonces, ¿esas contracciones ocurren simultáneamente con la periodismo? No, ahora lo vamos a ver. Primero ocurre mezcla. En la mezcla, los músculos se contraen simultáneamente. En la propulsión se contraen alternadamente. Aquí vemos en la propulsión, miren, ocurre algo parecido. Tenemos el quimo aquí. Digamos que este es el extremo más cefálico, este es el extremo más caudal. Cuando llega el estímulo del quimo, la parte caudal al quimo se contrae.
pero simultáneamente la parte cefálica se contrae y la parte caudal se relaja, ¿no? Entonces se contrae este extremo, se contrae, empieza a empujar el quimo y esta porción se relaja para que pueda avanzar, ¿no? Si están así, llega el quimo, se contrae y se relaja. Luego esta se contrae y esta se relaja. Luego esta se contrae y esta se relaja. Esa es la alternancia. Para que eso suceda, tiene que haber cierta coordinación entre las capas musculares. La capa circular es la que genera la propulsión en la parte cefálica. Aquí primero se va a contraer la circular, mientras que esta se relaja. Cuando esta se contrae, cuando esta está, después que ha avanzado, ocurre lo contrario. Se contrae la longitudinal y se relaja la circular. Ahora vamos a ver un gráfico. Pero es un poco la idea de la propulsión. Cuando esto no avanza, el organismo hace contracciones más fuertes. O cuando hay mucho contenido, el organismo hace contracciones más fuertes. O cuando lo que está aquí no debería estar ahí. El organismo hace contracciones más fuertes para propulsarlo y eliminarlo más rápidamente. Y muchas veces esas contracciones intensas generan dolor. Y ese es el origen de los dolores tipo cólico. Los dolores tipo cólico es básicamente por contracción del peristaltismo, más que la segmentación. Entonces, recuerden eso, porque si alguien viene con dolor tipo cólico, tenemos que pensar que ese intestino está tratando de eliminar algo que no debe estar ahí. Puede ser un foco infeccioso, puede ser un alimento no digerible, puede ser una sustancia irritante que esté generando este estímulo, ¿no?, para su eliminación. Aquí vemos, por ejemplo, una vez que el bolo llega al lumen de la célula del intestino, se activan las células enterocromátinas, que son las que liberan algunas hormonas y sustancias activas a nivel de la intestinal, y en particular la serotonina, que va a estimular a las neuronas aferentes, y estas van a iniciar el reflejo peristáltico. Entonces, ¿quién inicia el movimiento peristáltico? La detección de las células enterocromáticas. Ahora, ¿qué ocurre una vez que se va a iniciar el reflejo peristáltico? Detrás del bolo, detrás del quimo, lo que se decía, se liberan transmisores excitatorios en el músculo circular. Entonces la capa interna es la que se contrae primero, y esta estimulación está dada por medio de todas estas sustancias: la reticolina, la sustancia P, mineralopéptidos. ¿Y qué ocurre simultáneamente? ¿Qué ocurre en la parte caudal o en la parte delante del bolo? Hay liberación también de transmisores, pero son excitatorios para el músculo longitudinal y son inhibidores del músculo circular. Entonces, eso permite que el alimento avance con la relajación del circular. Imagínense si los dos circulares delante y atrás se contrajeran al mismo tiempo. No avanzaría, ¿verdad? Sería más bien una contracción cuasi segmentaria. Cuasi, porque en la segmentaria solamente hay una contracción. Aquí habría dos. Entonces, necesariamente la capa circular se contrae aquí y esta se relaja. Acá tienen ustedes los transmisores que median esta función. Entonces, hasta ahí el movimiento del intestino delgado: propulsión, segmentación. En el recto también es una estructura, como ven ustedes aquí, generalmente no tiene heces. El recto está limpio, normalmente está limpio. Y esto gracias a que hay un esfínter entre el recto y el sigmoides que evita que ingrese constantemente. Uno se puede imaginar, ¿no? Como algo pasa al estómago, hay digestión, pasa al intestino delgado, hay digestión, hay absorción, pasa al intestino grueso, hay absorción de líquidos,
pasa eso al sigmoides y de ahí al recto y ahí espera para la defecación. Bueno, en realidad no espera en el recto, espera en el sigmoides. Ahí es donde espera, porque esta válvula lo detiene. El recto responde mucho al estímulo de distensión y es justamente la distensión del recto lo que genera el deseo de defecar o el reflejo defecatorio. Entonces, si estuviera lleno, estuviera estimulado permanentemente, estaríamos yendo al baño cada rato, como ocurre en los cuadros diarreicos. En los cuadros diarreicos se acelera el movimiento propulsivo, el movimiento peristáltico, por lo tanto los alimentos pasan muy rápido por el tubo digestivo. Llegan al colon y como hay un estímulo para evacuar eso que está haciendo daño, se relaja este esfínter y rápidamente se llena el recto y genera el reflejo defecatorio y está yendo en cada momento. No se controla este pasaje hacia el recto. Y otro detalle que impide que el recto se llene constantemente es este ángulo que forma este sigmoide con el recto gracias a un músculo, al tubo rectal, que lo jala. Vamos a hacer una gráfica ahora para que recuerden la anatomía. Entonces, las heces van a ingresar al recto básicamente por presión. Se acumula en el sigmoides y luego de cierta cantidad que ejerce cierta presión, abre ese esfínter y pasa. Se mete al recto. Este ingreso de las masas genera una distensión, ¿se entiende? Y esa distensión a su vez genera un reflejo que es el deseo de defecar. El deseo de defecar. Y inmediatamente después del deseo se relaja uno de los esfínteres anales. Tenemos dos, ¿verdad? El esfínter interno y el esfínter externo. Nosotros podemos inhibir el reflejo de defecación si es que activamos el esfínter externo. El esfínter externo es músculo esquelético, responde a la voluntad, pero tiene una particularidad. El músculo esquelético del ano mantiene un tono constante que hace que ese esfínter esté cerrado. Ese tono es un tono involuntario, subconsciente. No somos conscientes de que ese esfínter está cerrado hasta que pensamos en él. Está pensando en él. Mientras tanto somos inconscientes de eso, pero gracias a esa propiedad de este músculo de mantener el tono, aún sin intervención de la conciencia, es que mantenemos nosotros nuestro control esfinteriano. Ahora, como es voluntario, requiere una vía aferente y eferente constante y bien estructurada. Y eso es complejo. Por eso es que cuando nacemos sin esa capacidad. Y es en el proceso de maduración neurológica donde adquirimos la capacidad de controlar esfínteres. El control del esfínter anal externo demora más que el control del esfínter urinario. Entonces los niños, lo normal, es que primero empiecen a pedir orinar. Van a controlar primero su orina. Y luego van a empezar a controlar su deseo defecatorio. Usualmente el niño a los 2 años ya está controlando los 2 esfínteres. Al año y medio ya controla el esfínter urinario. Ya no se orina libremente en el pañal, ya se controla un poquito más. Es más, hasta ya puede pedir, ¿no? Cuando no ocurre esto a los 2 años, nos preocupamos. Algo está pasando. ¿Han escuchado hablar ustedes de la enuresis? La enuresis es una enfermedad en la cual el niño no puede controlar el esfínter urinario y se orina en la cama, ¿no? Todos los días, hasta adolescente, en la mañana lo ven con su colchón sacándolo afuera para que seque. La enuresis. Entonces, decíamos, se controla por el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. En el interno, recuerden la inervación simpática y parasimpática. A diferencia de lo que hemos venido diciendo desde el esófago hasta el intestino delgado,
la inervación simpática acá es excitatoria, en lo demás era inhibitoria, ¿no es cierto? Y la parasimpática era excitatoria. Aquí, con relación al esfínter, en el recto, la inervación es inhibitoria, se invierte. El esfínter anal externo, el músculo, el esfínter anal externo, como decía, era pues, un músculo estriado y permanece cerrado de forma subconsciente. Esta capacidad le da se lo permite gracias a este nervio, al nervio poder interno, que le da el tono y la respiración. Ahora, este detalle es importante. En clínica, por ejemplo, cuando un paciente llega desmayado, llega inconsciente, uno de los exámenes que hacemos es visualizar si se ha orinado o ha defecado. ¿Por qué? Porque si se ha orinado y se ha defecado, una de las dos cosas, significa que el tono o el nervio que mantiene el tono de ese esfínter está abolido. Ese nervio no está funcionando. Es decir, está comprometiendo el nivel subconsciente de nuestro cerebro. Eso significa que el compromiso es más serio de lo que parece. Ocurre, por ejemplo, en los cuadros epilépticos, en las epilepsias, algunos llegan a orinarse o defecar, y también puede ser un indicador de un envenenamiento. Si aquí el sistema simpático, el sistema parasimpático es inhibitorio, si yo anulo el parasimpático, lo que va a pasar es que se va a defecar el paciente. ¿Y cómo anulo el parasimpático? Recuerden que el parasimpático era mediado por la acetilcolina. ¿Y la acetilcolina con qué se inhibe? Con la atropina, ¿no? La atropina bloquea la acetilcolina. Entonces puede haber relajación de esfínteres. Los pacientes que se envenenan con órganos fosforados, en la agricultura usan mucho ese veneno para curar las plantas. Es muy frecuente ir al serum y encontrar envenenamiento por eso, porque se absorbe por la piel, la ingesta es más rara, a menos que no tenga que fusilarse. ¿Cómo? Eso lo identifican mediante sus heces. El envenenamiento, primero clínicamente las características clínicas y luego por los exámenes de sangre. En las heces no se visualiza el envenenamiento. La acetilcolina es un mediador de la actividad parasimpática. Aquí tenemos un gráfico donde compara el recto y los dos esfínteres. Aquí tenemos la gráfica de presiones. Cuando el recto está... ¿Qué me mencionaba de la acetilcolina? ¿Cómo? De la acetilcolina, ¿qué me mencionaba? Que la atropina no, pero el parasimpático es un mediador. Okay. Es un neurotransmisor parasimpático. Aquí el recto está distendido, miren, está distendido el recto de manera pasiva. Miren el esfínter anal interno, su tono está bajo, es decir, está relajado. Y el tono del esfínter anal se mantiene constante con pequeños picos para evitar que se pueda tapar las heces. Entonces, en condiciones de reposo, el esfínter anal interno está relajado. Por eso es que el que verdaderamente nos permite controlar la defecación es eso, el esfínter anal externo, ¿no? El verdadero controlador. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una contracción del recto para que pueda intentar expulsar las heces? Entonces el esfínter anal interno se relaja más y el esfínter anal externo aumenta su tono, su contracción para evitar que salga. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando esta presión supera los 55 milímetros de mercurio. Este esfínter anal externo puede soportar esa presión hasta 55. Después de 55 ya no, te bajas del micro, te escapas del aula o te pones atrás, donde sea. Ya no tienes forma de evitar defecar, ¿no? Es la sensación inminente. Y
muchos pacientes con un estreñimiento severo, crónico, logran defecar gracias a este incremento de la presión. Si no, no hay otra forma. Ahora, la presión tiene mucho que ver con el proceso defecatorio, como vamos a ver ahora. En esta gráfica, acá están los cambios de presión. Esta distensión, si alcanza los cambios de presión hasta 20, lo que va a hacer es desencadenar una contracción de los músculos lisos rectales. Se va a contraer. Si la presión es menor, está por debajo de 20, o sea, en 0 para abajo, miren ustedes como en menos 20, esta distensión va a desencadenar una relajación. Y en el caso del esfínter anal externo, el cambio de presión en 15, este esfínter se mantiene con tono, con contracción, evitando la defecación. Se contrae y evita que haya la defecación. Esto obviamente es un reflejo voluntario, ¿no? Voluntario. Cuando hemos tenido sensación de defecar, hemos podido inhibirlo, aumentando la presión del esfínter externo, y luego el subconsciente lo mantiene ahí, hasta que se vuelva a cargar, se vuelva a llenar más nuestro recto, se distienda más y vaya aumentando la presión a nivel del recto. En este gráfico vamos a ver en detalle cómo funciona todo esto. Este angulito de acá es el que decía que es el que forma este esfínter entre el sigmoides y el recto. Y aquí está el músculo cubo rectal que le confiere este ángulo, que más o menos es de 90 grados. Esto es el reposo. Aquí el recto está, está vacío. Acá está el esfínter anal externo, músculo netamente esquelético, y el esfínter anal interno. Ojo, en esta gráfica no es que el interno esté hacia afuera, sino que el interno es esto y acá también es todo esto. Y encima del interno está rodeando el externo, ¿no? El externo. Pero le hace un anillo. Entonces les decía, para recordar, los 55 minutos de mercurio, que son los que van a, en el extremo, a relajar completamente y vencer la resistencia del esfínter externo, y se produce la defecación refleja. Sobre esta presión, nada puede detener la defecación y se va. Este fenómeno es el que ocurre en los pacientes cuadriplégicos, en los pacientes parapléjicos, pacientes que no tienen el reflejo natural de la defecación y defecan por presión, por volumen. La evacuación refleja. Ahora, hay una llamada defecación voluntaria, que es cuando decidimos hacer la defecación. Para que ocurra esta defecación, la presión rectal suele ser menor de 55. Usualmente, con 18 ya estamos teniendo el deseo, aparece el reflejo. Así que calculen sus tiempos. Si ustedes tienen reflejo, están en 18. Calculen cuánto demoran en llegar a 55 para buscar un sitio cómodo. Entonces, ¿se puede inhibir la defecación? Sí, se puede inhibir la defecación con estas presiones. El ángulo anorrectal de 90 grados más la contracción del músculo cubo rectal puede mantener inhibido el reflejo de defecación. Cuando ya quiero defecar, ocurre el esfuerzo defecatorio, que está conformado por estas acciones. Los músculos abdominales se contraen, toda la pared abdominal se contrae, y como se contraen conjuntamente, le llamamos prensa abdominal. Todos los músculos contraídos hacen una prensa sobre el abdomen, y al hacer la prensa, el volumen abdominal disminuye y por lo tanto aumenta la presión interna, y eso ayuda a la defecación. Por eso muchos pacientes posoperados, recuerden, posoperados, tienen miedo por la cirugía
y no hacen el esfuerzo defecatorio. Estos músculos no se contraen y eso limita su defecación y eso los restringe. Es importante saber esto porque le podemos explicar al paciente que no es que le han cosido de más un intestino o le han sacado algo de ahí que no está permitiendo defecar. Es simplemente que subconscientemente tiene la idea de que un corte lo inhabilita la pared y por lo tanto si hacen fuerza pueden romper las suturas. Hay ese temor y ese temor inconsciente hace que no tengan ese reflejo de contracción abdominal. En el momento en el que hacemos la prensa abdominal, aumenta la presión. Esa presión hace que el piso pélvico baje, descienda. Al descender, más o menos lo hace entre 1 a 3 centímetros. Luego se relaja el músculo puborectal y el ángulo ano-recto disminuye. De esos 90 grados pasa a más o menos 15. Y la relajación del esfínter anal externo permite la defecación final. Miren ustedes aquí. Este es el ángulo según las condiciones normales. ¿Qué pasa cuando hay prensa abdominal? Esta pared va a comprimir en este sentido y se va a reducir el espacio. Al reducir el espacio, la presión aumenta, porque son inversamente proporcionales, ¿verdad? Si yo reduzco volumen, presión aumenta. Si aumento volumen, presión cae. Y esta presión hace que el piso pélvico descienda. Al descender el piso pélvico, jala consigo el recto y hace que este ángulo se haga más obtuso, se amplíe. Ahí tenemos ya un primer paso, listo para la defecación. El segundo paso es que este músculo se relaja. El tubo rectal se relaja, ya no jala, ya no comprime y continúa la presión y esto hace que ocurra la defecación. Ahora, ¿quién media esta actividad? El sistema nervioso entérico, el cerebro del tubo digestivo. Las heces pasan al recto, genera una distensión del recto. Esto emite señales aferentes a través del plexo mioentérico y se empieza a producir la peristalsis del colon, sobre todo del colon descendente, sigmoides y recto. Empieza a aumentar la peristalsis bajo el mismo esquema que hemos visto en el tubo intestino delgado y estos plexos mioentéricos van a emitir señales inhibitorias para la relajación del esfínter anal interno. Luego el estímulo consciente o voluntario de que ya voy a hacer la defecación provoca la relajación del esfínter anal externo y al mismo tiempo la defecación. Entonces, el estímulo nervioso permite por un lado la relajación del esfínter anal interno para que pueda haber la evacuación y posteriormente la relajación del esfínter anal externo que es consciente y voluntario. Consciente y voluntario. Si un paciente se defeca y no sabe ni tenía idea de que quería defecar o lo hizo voluntariamente, hay un trastorno neurológico de por medio. Por ejemplo, el ebrio, ¿no? El que toma está en extremo embriagado puede llegar a relajar esfínteres, ¿no? Se orina, sobre todo. ¿Qué pasa con el reflejo parasimpático de la defecación? Acá hay un tema interesante, que este reflejo lo que va a hacer es reforzar el reflejo mientérico del sistema nervioso entérico que hemos hablado ahorita. El sistema nervioso entérico a través del plexo mientérico genera la relajación del esfínter interno para la defecación. Ahora, este reflejo parasimpático hace algo parecido, lo refuerza. Las terminaciones nerviosas del plexo parasimpático que están en el recto van a estimular dando señales aferentes a la médula espinal. Se va de frente a la médula espinal. Y la médula espinal, a través de sus fibras parasimpáticas, va a dar señales eferentes. Por eso llamamos reflejo. La señal es captada a nivel del recto, es enviada a la médula y la médula regresa la información para actuar.
vía aferente, vía eferente. ¿Y qué cosa es lo que le dice? Hace que se aumenten las ondas peristálticas, hace que haya mayor contracción. El colon, tanto el descendente, el sigmoides como el recto y el ano, empiezan a contraerse más intensamente y simultáneamente el esfínter anal interno se relaja. Entonces miren, esta vía ayuda a la relajación del esfínter anal interno junto con el sistema nervioso entérico, la vía espinal. Y por otro lado, esta misma vía incrementa la potencia del reflejo mimentérico intrínseco, lo levanta, le da mayor fuerza para que pueda vaciar totalmente el colon durante la defecación. ¿Por qué? Porque el colon lleva todo hacia el recto, hay mayor distensión, mayor reflejo, mayor defecación. Y se produce esto. Ahora, un detalle importante. Estas señales aferentes que vienen del recto hacia la médula espinal inician un reflejo hacia arriba, aferente, eferente, para aumentar peristaltismo y relajar el esfínter. Pero al mismo tiempo le llevan el chisme al cerebro, y en el cerebro, ¿qué ocurre? Una inspiración profunda, cierre de la glotis y el esfuerzo defecatorio, es decir, maniobra de Balzano, ¿no? A ver, recuerden sus momentos de desahogo. ¿Qué hace? ¿No? Una inspiración, cierran la glotis y todo queda abajo. Y ahí hacen presión. Esa es la fisiología. También mediado por la médula. Entonces, imagínense un seccionamiento de la médula, un traumatismo medular bajo. L5, L1 hasta la S2, están los internos en esa zona. No va a poder tener mucha más fuerza la contracción defecatoria, porque solamente va a tener el sistema nervioso entérico. Recuerden que este ayuda al sistema nervioso entérico. Le quitamos la mitad del estímulo. Y además no va a haber la señal para hacer prensa. Y decíamos que la prensa era fundamental ¿para qué? Para que descienda el piso pélvico y el ángulo anorrectal se haga más obtuso y pueda defecar. Entonces la prensa abdominal es importante en ese papel. Y esa es la razón por la que muchos pacientes estreñidos terminan con hemorroides. ¿Recuerdan la vascularización a nivel del recto, a nivel del ano propiamente? Las venas rectales, las venas del ano, cuando uno puja con el intento de querer defecar, aumenta la presión de esas venas. ¿Por qué? Porque al pujar aumenta la presión hacia abajo y el retorno venoso se hace más difícil. Entonces la sangre se queda en el lecho venoso y lo va dilatando. Una, dos veces, tres veces, un mes, un año, termina por formarse unas dilataciones vasculares venosas, que es conocida como las hemorroides, que pueden ser en la parte interna, en la mucosa, o hacia afuera, ¿no? Y tenemos las hemorroides internas y externas. Entonces, paciente que llega señalando que cuando se limpia, después de defecar, el papel sale con sangrecita, probablemente tenga hemorroides. Lo primero que se nos ocurre es, ¿usted es estreñido? No. Ah, nos mató. Vaya otro médico, porque no lleva otro curso. Puede ser que no sea estreñido, pero sea de las personas que hacen mucho peso, mucha fuerza, ¿no? Para los que les gusta el gimnasio, los que han sacado músculos, gente que uno ve y dice, yo también quiero igual y voy a hacer ejercicio, ya, ellos le cuentan lo bonito. Pregúntele, ¿tienes hemorroides? A decir que sí. Ya decir que sí. Esa parte no se la cuenta. Acá están las vías que hemos hablado, porque el recto viaja hacia la parte de la médula, y por el otro lado esta vía que también transmite hacia la corteza para que de manera consciente relajemos el esfínter externo, ¿no? Y también el mecanismo de compresión. Creo que hemos conversado hace un momento.
hablemos de unos reflejos importantes que nos van a quitar algunos mitos. El reflejo gastrocólico. ¿Qué cosa es el reflejo gastrocólico? Gastro-colon, ¿no? El gastro-colon. Cuando el estómago recibe nutrientes, conversamos, que se distiende y se prepara para poder hacer la digestión, secreta una sustancia llamada gastrina, ¿recuerdan? El estómago, el duodeno, el páncreas secretan gastrina, que aumenta la motilidad, ¿no es cierto? Entonces, esta gastrina también actúa a nivel del colon y hace que el colon empiece a moverse más. Si el colon se mueve más, entonces los restos fecales que están ahí van a pasar al recto y esto va a generar el reflejo de defecación por volumen y le manda al baño a orinar, a defecar. Este reflejo cólico, entonces, ¿qué dice? ¿Cómo? Y en los minutos quiero ir al baño a defecar. Aparece la sensación, ¿no? Es muy típico en los niños. En los niños, 5 o 6 añitos va desapareciendo. Ya en los jóvenes ya casi no aparece, en el adulto es muy raro. Bajo determinadas circunstancias, de unas patologías o determinados nutrientes en particular, puede aparecer ese reflejo. Entonces, ojo, ¿cuánto tiempo demoraba la comida en pasar del estómago hacia el duodeno? 2 horas, hasta 3 horas para algunos autores. Y para pasar todo el intestino delgado hasta el colon, pasarán otras 2 o 3 horas. Entonces, imagínense ustedes, ¿tiene razón la mamá cuando le está dando comida a su hijo? El chico come 3 o 4 cucharadas, mamá, quiero ir al baño, ¿no? Y la mamá, ¿qué le dice? Recién has comido y ya lo vas a botar. ¿Tiene razón o no? ¿Tiene razón o no? No, no es cierto. Porque recién lo ha comido. Está en el estómago, se va a quedar 3 horas o 2 horas. Pero ya tiene ganas de defecar. ¿Por qué? Porque la distensión del estómago provocó la secreción de gastrina. La gastrina aumenta el movimiento de todo, incluyendo el colon, y lo poquito que había en el colon pasó al recto. Dilató y tengo ganas de ir al baño. Pero si va al baño y defeca, ¿qué va a defecar? ¿Lo que acaba de comer? No, su pasado, ¿no? Su pasado. Entonces, tranquilicemos a la mamá porque llega a la consulta muchas mamás preocupadas, doctor, mi hijo se está desnutriendo, lo veo flaco, igualito, no valió de peso, pero ella lo ve flaco. No, se está desnutriendo, pues come y se va al baño, ¿qué hago? Desesperado. Hay que explicarle por su reflejo normal y que eso no lo debe. Luego, el reflejo recto esfincteriano, cuando las heces llegan al recto, este se va a distender, ¿no? Y relaja inmediatamente el esfínter anal interno. Así como la motilina actúa a este nivel, el fenómeno de extensión del recto relaja el esfínter y prepara la defecación. Esto también se ha demostrado cuando el recto está vacío, colocan un globo dentro y lo inflan. Y conforme se va distendiendo, aparece la relajación del esfínter. Entonces, se sabe entonces que la distensión del recto relaja automáticamente el esfínter interno. El externo no lo relaja. Eso es más voluntario. Ahora, ojo, que el recto es sumamente complaciente. El recto se puede distender bastante. Me acuerdo cuando llevaba el curso de anatomía, nosotros presentó una lámina. En esos tiempos eran láminas de tipo filmina. De una foto en donde en una fotografía se veía dentro del recto una botella. Una botella. Imagínense ustedes la capacidad de hacer una botella de cerveza. Ese detalle es también importante, el reflejo autoiniciado. ¿Qué es el reflejo autoiniciado? ¿Qué nos motiva a ir al baño a defecar? La sensación, ¿verdad? Tengo sensación, lo puedo inhibir, lo inhibo. Ya no puedo inhibir, voy. Bien, pero hay personas que creen que ya es momento de ir al baño. No es porque tengan la necesidad, sino ya es momento. Es más, muchas mamás quieren educar a sus hijos sentándolos en la vasija 1 hora, 2 horas hasta que hagan. ¿No? Así, tiene que ser. Y lo van acostumbrando, dicen ellos, ¿no? Bien, eso es un reflejo autoiniciado. Cuando yo creo que debo ir, aún no tengo la necesidad. ¿Qué va a pasar? Voy a
como tengo que ir, como quiero hacer, voy a hacer todo el proceso. ¿No? Contracción del músculo. Y ¿qué pasa ahí? En ese momento, como la presión es para todo y el recto está vacío, lo que va a pasar es que el contenido del colon va a bajar al recto. No estoy defecando, estoy pasando el resto al recto. Y una vez que ese recto se ha distendido, pues me va a provocar el reflejo de defecación. Entonces, yo no tengo ganas, pujo y baja y hago reflejo. Entonces, ¿logro defecar? Sí, logro defecar, pero con mucho esfuerzo porque tengo que hacer que descienda todo eso al recto. ¿Qué genera esto? Genera que la persona que estaba acostumbrada a ir 2 veces o 3 veces al baño en el día, vaya una vez, porque vació su colon, ¿no? Lo vació. La persona que inhibe, eso es por un lado. Bueno, por otro lado, yo tengo ganas, pero estoy en clases, me espero un poquito. Salgo de clases y me llama el director que quiere conversar conmigo. Voy a conversar con él. Me dice algo que me preocupa, ¿no? O me alegra, me da una beca. Alegra, empieza a contar a todo el mundo, voy a mi casa y me olvidé de defecar. Me olvidé de defecar. He inhibido la defecación. Hasta ahí no hay problema, pero si esto sucede con mucha frecuencia, ¿qué va a pasar? Los reflejos naturales, que es la distensión como estímulo para la defecación, se va a perder. Entonces, se distiende y no tengo ganas, se sigue distendiendo, que cuando se distiende demasiado recién me da ganas. Eso es una causa del estreñimiento. Entonces, inhibir con mucha frecuencia el deseo defecatorio puede provocar estreñimiento. En los recién nacidos, el reflejo defecatorio, o sea, la distensión del colon, provoca el vaciamiento de toda la porción inferior del intestino. Por eso que he visto que los niños hacen bastante. Y sueltan 4, 5, 6 veces al día. Y a veces hacen balance. Juegan todo. El pañal sale cargadísimo. Pobre mamá. Bien, hasta aquí lo que es el video intestinal. Y recuerden, el resultado del examen depende de lo que hagan hoy día. Mañana depende del día. ¿Y qué gastan su tiempo de día? Verme, verme. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Interesante. Algunos reflejos de niños vuelven a presentarse en la vida adulta. Algunos, sobre todo el reflejo gastrocónico, se puede presentar en la vida del adulto mayor. Pero el adulto mayor tiene sus propios problemas, ¿no? Que nos llevan más al estreñimiento. ¿Por qué? Primero, el adulto mayor tiene menor prensa abdominal. La musculatura se va atrofiando. Y eso hace que tengan menor fuerza para generar presión defecatoria. Y más aún si son gorditos, ¿no? Los gorditos, el músculo se estira, está más estirado. Y mientras más estirado está el músculo, menos fuerza de contracción tiene. Cuando lleven ustedes lo han llevado, ¿no? Ocio muscular, ahí van a ver cómo es que la relación longitud-fuerza muscular es en un límite. A mayor, por ejemplo, si yo pongo mi brazo así y pongo un peso acá y quiero jalarlo, la fuerza que aplico va a ser menor a si yo estuviera en esta posición. Hay una longitud ideal donde el músculo tiene máxima fuerza. ¿Sí? Eso que hacen pesas, que se meten al banco de predicadores en esta cuestión, están dañando sus ligamentos más que sus músculos. La presión rectal. ¿Cómo se genera? A ver, en este gráfico tenemos. Ahora tiene 14 segundos, ¿no?
cambios de presión, variación de presión en el tiempo. Aquí vamos a comparar cómo se modifica la presión con relación al tiempo y la extensión del recto, esfínter anal interno y externo. ¿Qué nos dice aquí? En una presión 0, cuando la variación sube alrededor de 20, y esto es porque está entrando materia fecal, ¿no? Decíamos que el recto está vacío. Ingresa la materia fecal y va distendiendo y va aumentando presión, se va distiende. En ese momento, ¿qué ocurre? Se estira, aumenta la distensión y junto con la distensión la presión. Luego, si esta distensión es grande, lo suficientemente se extiende, supongamos que estemos en 10, se va a distender así. Si llega a 20 o a más, se va a distender más. Si esto sigue creciendo, entonces la distensión rectal se hace más duradera. Miren ustedes en el tiempo, más duradera. Y esto es lo que desencadena una contracción activa de los músculos rectales, listos para empezar la defecación, ¿no? Lo prepara. Cuando esto está ocurriendo, ¿qué está pasando con el esfínter interno? En el esfínter interno la presión baja a menos 20. ¿Qué quiere decir eso? Que el esfínter se ha relajado. Y es lo que venimos diciendo. Cuando viene la distensión, genera el estímulo, lo primero que ocurre es la relajación del esfínter interno. Y eso se mantiene en el tiempo. Por otro lado, en el esfínter anal externo, este reflejo que está alcanzando, esta distensión que está alcanzando presiones mayores de 15, recuerdan que hablamos 18 para el reflejo defecatorio. Cuando ocurre esto, el músculo antes de eso va a contraerse para evitar la defecación. Llega a 18, se relaja el esfínter externo, siempre y cuando voluntariamente nosotros lo desencadenemos. Pero ya con 18 estamos con esa sensación. Si es que no desea defecar, el músculo esquelético del esfínter anal externo se contrae por medio de un reflejo involuntario. Entonces, de esa manera, lo que va a generar todo este juego de presiones es controlar la defecación. Nosotros controlamos el momento en el que vamos a defecar, siempre y cuando las presiones intrarrectales no superen los 55 milímetros de mercurio. Después de esa presión se viene el control. No piden permiso. Una pregunta. En este gráfico, lo que entiendo es que se ve ahí que está elevando la presión y después baja esa presión. ¿Puede intentar acá? Acá, en este. Sí, en ese que está elevando la presión y después hay un bajo. Claro, mira. ¿Qué pasa ahí? Si no desea defecar, viene el estímulo y tú dices, no, voy a esperar un ratito. Este músculo que forma el esfínter externo se va a contraer por un reflejo involuntario. O sea, se supone que en este momento, cuando llega la presión, debería salir. Pero si tú lo bloqueas, se contrae y baja. Y la contracción se mantiene. ¿Pero qué baja? Y la contracción, la fuerte contracción. Baja el flujo. Pero si no se ve. No, perdón. Me refiero a que estás a punto de defecar. Dices que no. Ese esfínter va a ponerse más duro para que no salga. ¿Cierto? Y ahí baja la presión. Lo bloqueo. Pero no puede bajar la presión porque la presión mantiene ahí. Solamente se aire más fuerte. Claro. ¿Qué pasa si tú te explico? Un globo, empiezas a echarle agua y el globo tiene una zona débil que se puede romper con mayor presión. Si tú sigues echando agua, llega un momento en que esa parte débil se rompe y se vacía, sale el agua del globo. Pero si tú sigues echando agua y antes que se rompa, digamos que pones el dedo ahí, fortaleces esa zona,
el globo se va a seguir distendiendo. Va a seguir recibiendo más agua hasta que rebase su límite de todas las paredes. Haciendo la analogía, aquí en la zona de ruptura sería el esfínter anal externo con una presión de 18. Si tú lo pones duro, ya no va a salir. Y esto se va a seguir distendiendo y la presión se va reduciendo porque va aumentando el volumen. Al ocurrir esto, va a llegar un momento en el que esto ya no va a aguantar más y va a tener que reventar como el globo. En este caso, la presión de 55 milímetros de mercurio, en donde ya rompe toda resistencia y evacúa. Esa es un poco la lógica de la... Doctor, entonces la presión disminuye porque aumento de volumen. Recuerden que la presión es inversamente proporcional al volumen. Cuando menos presión, claro. Y si hay menos volumen, la presión va a aumentar. ¿Cierto? Eso es lo que todo. Por eso le decía yo que el recto es sumamente complaciente, ¿no? Se distiende rápidamente. Tanto así que a veces, en el caso del estreñimiento, las heces se quedan en el sigmoides y bajan con laxantes, bajan hacia el recto, y cuando logra, digamos, disolverse, salen unas bolas que superan el diámetro del esfínter, tanto que cuando sale desgarra y produce fisuras, ¿no? Ese daño genera una inhibición de la defecación, un miedo típico en los niños. Los niños pequeñitos, cuando se estreñen, hacen heces muy gruesas, laceran y luego tienen miedo a hacer defecar. Y de manera voluntaria bloquean. Y ese bloqueo que genera más estreñimiento. Es más, se empeora más. Hay pacientes en donde tenemos que hacer la extracción manual de las heces. Están muy impactados. Manual, meter el dedo y sacar. Porque están, a eso le llamamos impactación fecal. Lo van a ver ustedes en emergencia. Porque logra almacenarse gran cantidad de la muerte. El supositorio lo que hace es, como es de glicerina, la glicerina a determinada temperatura se mantiene sólida. Si lo calientas, se derrite. Al entrar la glicerina, el supositorio, con el calor de la temperatura rectal, que es alta, 37 grados, derrite la glicerina. Y la glicerina se va a meter dentro de las heces para ablandarlas, suavizarlas y permitir la defecación. Pero es solamente eso, es cambiar el estado o la consistencia de las heces duras en blandas para que pueda salir. Eso es lo que hace. Pero a veces no funciona cuando el fecaloma es muy compactado, muy duro. Entonces, en ellos funciona mejor el enema. Es la colocación de líquidos en su interior para hacer que se lave todo esto. ¿Y cómo se dan cuenta que un paciente estreñido tiene heces acumuladas? Creo que tenemos una clase de semiología, vamos a examinar abdomen, ahí vamos a buscar el examen del sigmoides. El sigmoides se puede palpar, es uno de los dos únicos órganos que se puede palpar la vía intestinal en el cuerpo. Y eso, cuando sentimos el vómulo, decimos, hay heces ahí, este paciente es estreñido y un enema podría funcionar. Pero si viene estreñido y no encontramos óvulos, es porque no hay heces acumuladas. El estreñimiento puede ser más por un tema alimentario o por un tema de inhibición de la motilidad intestinal, una depresión de esa motilidad. En la práctica de semiología vamos a ver un poco de eso. ¿Alguna otra duda? Doctor, con respecto a la mezcla, ¿podría explicar de nuevo? ¿La mezcla? A la mezcla. ¿La segmentación? Esto es como las puertas automáticas cuando entran al hotel o a algunos bancos y se acercan, la puerta se abre. Bien, algo así, algo parecido. Yo llego y me quedo en medio de la puerta se va a cerrar y me va a aplastar, ¿no? En ese momento me va a segmentar en dos, una porción anterior y una porción posterior. Pero cuando se abre, me vuelvo a juntar. Se cierra, me parte, se abre y me junto.
Imagínense eso en un espacio triangular. Estas fracciones se separaron, luego se juntan, se separan, se juntan, se separan, se juntan, y eso va haciendo que se vaya mezclando entre ellos. Y esto ocurre aquí, más acá y más acá. Entonces, a lo largo de todo el intestino se están separando y juntando diversos bolos. Entonces, esto se está haciendo constantemente una mezcla, ¿no? De aplastamiento y de decisión para que puedan actuar las enzimas en esa zona. Todo esto es durante el periodo cambiar, ¿no? O postcambiar. Esto ayuda a que todo el timo se pueda mezclar. Y la característica es que como en todo el tubo digestivo, aquí se está contrayendo, aquí también, entonces el avance neto del timo es cero. No avanza. Solo se parte, se corta, y ahí está, en esa zona. Como un batán, ¿no? Está moliendo. Terminas de moler, empujas y sigue moliendo. Entonces esto mezcla, luego un peristaltismo avanza. Mezcla, peristaltismo. ¿Se percibe la proporción como un peristaltismo o no? No hay una proporción exacta, pero es así como se va manejando. El peristaltismo tiende a aumentar, avanzar, la presentación está aumentando. No tengo una proporción entre ambos movimientos. El hecho es que todos estos fenómenos regulados adecuadamente permiten una digestión ideal. Cuando no están regulados, cuando no están coordinados, ahí viene el problema. Por ejemplo, que el peristaltismo aumente. Aumenta el peristaltismo, no hay una buena mezcla. Eso ocurre, por ejemplo, cuando tenemos alguna preocupación, estamos nerviosos, siente usted que se revolotea el estómago, entonces aumenta el peristaltismo. ¿Y qué significa que aumente el peristaltismo? Que muchas partículas no se han logrado mezclar, no se han logrado digerir, ¿no es cierto? Entonces van a pasar como macromoléculas al colon, y las moléculas grandes en el colon jalan agua, aumentan la presión osmótica de la luz intraluminal y van a jalar agua, van a volver más líquido su contenido y aparece la diarrea. Entonces, a algunos de ustedes quizás le ha pasado, o a algunos de sus amigos, que cuando están nerviosos se les mueve el estómago y les llama al baño. Cuando van a pasar una entrevista de trabajo o van a postular, a veces pasa. Estamos comenzando a repudiar al baño. Y eso se da tanto en el tubo digestivo como en el tubo, el aparato urinario, el estímulo neurológico. ¿Y los dos músculos se contraen juntos ahí? Acá sí, pero la principal fuerza lo da el circular. El circular. La movilidad del circular En la de propulsión, el peristaltismo, en los dos segmentos, ¿no? En la porción caudal se contrae el circular y aquí se relaja el circular. Y el longitudinal se contrae, se acorta, ¿no? Para recibir, se acorta. Entonces se contrae, se relaja, pasa el alimento, el longitudinal se acorta, el alimento pasa. A ver, señor, una pregunta interesante. Eso lo vamos a ver en la clase de absorción de nutrientes. Lo que pasa, me pregunta que a nivel del estómago no había inicio de la digestión de carbohidratos. Sí, y que había esto solamente a nivel del duodeno. Bueno, en realidad la única digestión que no se da de carbohidratos en el estómago y en la boca son los carbohidratos que tienen enlaces 1,6, ¿no? La celulosa, por ejemplo.
los carbohidratos que tienen enlaces 1,4 sí se pueden digerir, ¿no? Ahí está la glucosa, la lactosa, la fructosa, pero la celulosa no. Entonces, eso sí no se ingiere, ni siquiera a nivel del intestino. Ahora, cuando hablamos de carbohidratos simples y complejos, hablamos de tamaños, ¿cierto? La digestión sí se produce, sí se genera en la boca y en el estómago de los carbohidratos, sean simples o complejos, se produce la digestión. Lo que no se produce es la absorción. En la luz intestinal se producen las dos cosas, digestión y absorción. Ahora, hay disacáridos que no logran disolverse o digerirse con las enzimas digestivas, y quien termina por escindirlas es el propio enterocito, con algunas enzimas que tiene en su membrana apical, las rompe y las absorbe. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero manejemos el concepto, ¿no? Digestión sí, absorción no. Absorción tubo digestivo. Mañana hacemos la práctica. Las dos